ya vive en mí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué procede? ¿Qué hay que hacer? Creo que esta pregunta nos la hemos hecho en alguna ocasión o por lo menos una vez. Y lo sorprendente de esto es que la palabra nos responde a esta pregunta. Te voy a invitar a que vayas conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sí, así de sencillo. Ya recibiste al Señor Jesucristo. Ya tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Andar en Él. Bueno, ¿pero cómo? La respuesta la tiene el versículo que sigue, el número 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ok, ya entendí qué es andar en Él, pero ¿qué es andar en Él? Es muy sencillo, seguir sus pasos, seguir el ejemplo de Cristo, ser como Cristo, parecernos a Él. Eso significa andar en Él, hacer lo que Él nos enseñó a hacer. Y en el versículo 7 me gustaría ir desglosando poco a poco lo que dice. La primera palabra que dice es arraigados. ¿Qué significa arraigados? Arraigar significa literalmente echar raíces. Es como una planta, por ejemplo. Una planta que fue sembrada a lo mejor en alguna maceta, empieza a echar raíces ahí, pero llega el momento en el que ya no cabe, entonces tiene que ser trasladada a una maceta más grande. Sigue creciendo y llega el momento en el que ya no cabe ahí, así que hay que pasarlo a tierra firme. Y si sigue este árbol creciendo, esta planta sigue creciendo muchísimo, incluso hemos visto en las calles o en algunos lugares, estoy segura de que lo han visto, que las raíces del árbol empiezan como a deformar un poco, si es que pusieron concreto encima, empieza a levantarlos. ¿Por qué? Porque el árbol sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque está arraigado, porque sus raíces son firmes. Eso es lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios, a que nuestras raíces en Cristo sean firmes, a que no seamos tambaleantes, que venga cualquier viento y ¡fum! Ya, se llevó esa plantita. No, sino que así bien vengan vientos, tormentas, estemos bien arraigados y nada pueda arrancarnos. El segundo punto es sobreedificados. Esto significa construir sobre algo más. Es decir, si tú te das cuenta, la palabra de Dios es tan perfecta y tan exacta que no dice edificados, dice sobreedificados. Es decir, construir sobre un cimiento que ya está, sobre un edificio que ya está construido. ¿Quién es este cimiento? ¿Quién es este edificio ya construido? Jesucristo. Nosotros vamos a edificarnos, sobreedificarnos, en Él. No nosotros, ahí sí solitos, ahí nosotros somos el cimiento. Si nosotros somos el cimiento, créanme que esa casa va a caer. Como el lobo que soplaba en las otras casitas de los cerditos, que soplaba y soplaba y las casas se caían, es porque sus cimientos no eran firmes. Hay un tercer cerdito que su cimiento sí era firme, ¿no? Aquí tenemos ese ejemplo. Jesucristo es el cimiento. Él es quien nos ayuda a que seamos sobreedificados en Él. ¿Ok? No nos deja solitos. Gracias, Señor. El tercer punto es confirmados en la fe. Confírmate en la fe. Esto significa ser prueba de algo. ¡Qué maravilloso es esto! Cuando tú te confirmas en la fe, que es en Cristo Jesús, tú te conviertes en una prueba viviente de que Jesús es real, de que Jesús vive, porque tú te haces ese testigo fidedigno. Otro significado que encontré de confirmación es un acto que convierte en una prueba fidedigna. Es decir, existe un acto o una acción y eso es tan fuerte, tan contundente que se convierte en una prueba fidedigna. ¡Qué maravilloso! Tú y yo tenemos la oportunidad de ser pruebas fidedignas de que Dios es real. Y la última parte de este versículo dice, abundando en acciones de gracias. Abundar significa en gran cantidad, mucho, demasiado, muchísimo. Eso significa abundar. Ahora dice, abundando en acciones de gracias. Es un proceso en el que tú y yo entendemos que hay que dar gracias en todo tiempo y por todas las cosas, aunque no lo entendamos. Pero para llegar a este punto, para llegar a este resultado y poder abundar en acciones de gracias, primero tenemos que ser arraigados, sobreedificados y confirmados en Cristo.
Si nosotros hacemos estas cosas, créeme, va a ser muy sencillo abundar en acciones de gracias, porque aún estemos pasando en tribulación, en aflicción, en momentos difíciles o en momentos felices, en momentos que nos hacen sentir muy contentos, estemos pasando por lo que estemos pasando, vamos a abundar en acciones de gracias, porque ya hemos sido arraigados, sobreedificados y confirmados. Cristo es el que nos enseña. Ya tienes a Cristo en tu corazón. La palabra de Dios te ha dado la respuesta a tú. ¿Y ahora qué? No pierdas el tiempo. Busca ese momento de poder tener ese tiempo, de buscar la palabra de Dios, de pasar tiempo con Él en oración, leyendo su palabra. Ya no hay pretexto. La palabra te da la respuesta.